Buenos días. Queremos agradecer a todos los que se han inscrito o se han registrado para esta sesión de todos los meses que brindamos en un cafecito con Yaso. Aquí Miguel Ángel, que también está con nosotros, en la cual todos los meses Yaso cuenta con un material sumamente relevante e importante para todo el público que quiera conocer acerca de temas de actualidad. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y contamos con la presencia del doctor Miguel Ángel Clark González Revilla. Miguel Ángel es abogado, doctor en ciencias empresariales con maestría en arbitraje. Es socio de la firma González Revilla y Asociados. La firma es del año 1980, pero desde el año 2010 está especializado en arbitraje internacional. El doctor Miguel Ángel Clark es autor de libros en distintas materias, especialista en construcción, energía, APP, derecho comercial. Ha sido árbitro en varios centros de arbitraje internacional, incluyendo el CIADI, y actualmente ha sido nombrado miembro por como representante de Panamá y miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Entonces, antes de entrar en materia con Miguel Ángel, quisiera presentar también los próximos eventos que tendremos en las siguientes semanas, ¿no? Nosotros vamos a tener el taller del tratamiento de datos personales. Como ustedes sabrán, existe lo que es la Ley 81, pero también aspectos de la protección de datos personales. Y el día 24 de julio vamos a tener un taller híbrido, en la cual va a ser presencial, pero también aquellos que lo quieran tomar virtual la pueden tomar, ¿no? Entonces, esto va a ser el 24 de julio. También vamos a tener próximos eventos. El día 8, perdón, es 7 de agosto, ahí se equivocaron. El 7 de agosto tendremos la exposición artística Maderas Vivas con nuestro artista Antonio Araújo Gimbert. Vamos a contar con una exposición muy relevante de este artista. En nuestras oficinas tenemos una donación mínima de $10 en la cual todos los fondos que se recauden se van a destinar para el Instituto Oncológico para los pacientes y familiares. En otro sentido, también vamos a tener un taller de elaboración de matrices de riesgo de tecnología informática el día 16 de agosto. Esto se va a llevar a cabo de manera virtual para todo el que esté interesado. Y en el mismo mes de agosto también tenemos otro taller que son los derechos ARCO. No sé si conocen acerca de esto, que en la Ley de Protección de Datos Personales, todo lo que es acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad es un derecho que tiene que tener elaborado cada una de las organizaciones para poder atender en caso de una queja o una solicitud de información. Esto es el día 20 de agosto de 8 a 12 y cada uno de estos eventos lo tenemos destinado. Entonces, estos son en cuanto a los próximos eventos. Bueno, Miguel Ángel, te cedemos los controles para que nos des esa información muy valiosa en este cafecito con Yaso y adelante. Muchas gracias, Lilia, por tenerme este viernes contigo en el día de hoy. Las tertulias mensuales que sueles hacer. Ahí puedes compartir Eh, tu pantalla, Miguel. sí, voy a utilizar una pequeña ayuda visual para poder ser más, para poder, llama así, sustentar lo que estamos diciendo para que el público pueda captar mejor los cuestiones que queremos hablar en el día de hoy. Sobre todo porque hay una gran diferencia entre lo que nosotros conocemos como el arbitraje comercial o contractual
que tú muy bien lo conoces como, y lo que es el arbitraje de inversiones, que es el tema que prácticamente vamos a hablar en el día de hoy. Sí quisiera hacer un pequeño disclaimer de que esta es, lo que vamos a hablar en el día de hoy es la opinión de mi firma, de la firma González Revilla y Asociados, y no implica una opinión directa del expositor ni la defensa de alguno de nuestros clientes presentes o futuros, y se hace de manera ilustrativa, en carácter de docencia general y como material exclusivamente educativo, por lo tanto se prohíbe su reproducción. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que queríamos hacer un disclaimer, porque hay ciertas cuestiones interesantes de este tema de actualidad que están pasando y no queremos que se entienda que haya algún tipo de posición o postura con relación a la situación actual que está atravesando Panamá. Lo que sí te puedo comentar es los distintos tipos, llamémoslo así, de arbitrajes donde el Estado puede verse involucrado. ¿Ok? Está, por ejemplo, el primer estadio, que es todo lo que es el derecho internacional público, que es lo que habías mencionado de la Corte Permanente de Arbitraje, es lo que son los conflictos entre Estado y Estado que se resuelven en base al derecho internacional público. Están adicionalmente los conflictos también entre Estado y Estado, pero ahora producto de las negociaciones comerciales internacionales, que tiene que ver con comercio transfronterizo, que tiene que ver con aranceles, que tiene que ver con medidas fitosanitarias o sanitarias. Todo eso, que también es un tipo de arbitraje, se resuelve a través de la Organización Mundial de Comercio o a través de los propios tratados de libre comercio. Y por supuesto está el de arbitraje comercial o arbitraje contractual internacional, que es el que la mayor cantidad de personas conoce con relación al mismo, y es básicamente el arbitraje que está incluido dentro de un contrato o un acuerdo de arbitraje posterior a una relación contractual, del cual, Lilia, tú eres árbitro del Centro de Conciliación de Arbitraje de Panamá, de este tipo de arbitrajes comerciales contractuales, ¿no? Ahora, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Es de un tipo especial de arbitraje donde equiparan a una persona natural, ya llámese en este caso inversionista, al mismo nivel de un Estado para que pueda demandarlo ante un foro imparcial e independiente en, por, por la, llámese, más que un incumplimiento contractual, por posibles violaciones a los estándares de protección que vamos a ver en el día de hoy. Básicamente esto es lo que está regulado en los tratados de libre comercio, en los acuerdos de promoción y protección de las inversiones, antes llamados tratados bilaterales de inversiones, que han ido surgiendo, y sobre todo nacen en los años 60 más o menos con cuando se crea el CIADI, que es el Centro Internacional de Resolución de Disputas en materia de arbitraje de inversiones, para como una especie de ayuda a los inversionistas extranjeros que venían o que iban a países en desarrollo a hacer una inversión y Acá tenemos una pequeña falla técnica. Tengan un poco de paciencia. Creo que el doctor Miguel Ángel se salió. Regresamos con él, así que no se vayan. yo creo que ahora ya estamos de vuelta. Sí, como que te desconectaste. Hubo como que se había deshabilitado la cámara y el micrófono. La pregunta es Ok. por qué lado, por cuánto, por dónde íbamos Te quedaste en el CIADI. en el CIADE. Ok, Ajá. Pero tienes que volver a compartir. Ajá, correcto. Ahí mismo. listo. Entonces, de ese es el tipo de arbitraje que vamos a hablar en el día de hoy, del arbitraje donde un inversionista extranjero puede acceder a un foro independiente y demandar a un Estado por supuestas violaciones a los estándares internacionales. Ok, ¿cuál es la gran diferencia entre este arbitraje contractual o arbitraje comercial y el arbitraje de inversiones? Y esto es muy importante porque aquí es donde viene el efecto diferenciador de qué es lo que motiva o hace el trigger específico a cuál de arbitraje tienes que ir. Los arbitrajes contractuales o comerciales generalmente se dan por incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por un Estado. Es decir, tenemos un contrato administrativo, tenemos un contrato de concesión, tenemos una cláusula arbitral y
existe algún incumplimiento por parte de alguna de las partes, no necesariamente el Estado, sino alguna de las partes, y tiene una cláusula arbitral, entonces uno va al arbitraje. ¿Ok? ¿Qué ley se aplica en ese tipo de contratos que contienen una cláusula compromisoria según la ley 22 de Panamá? Debería ser el derecho administrativo y las leyes panameñas, porque así lo establece la ley 22, que en todo caso de que se pacte una cláusula arbitral en un contrato donde el Estado sea parte, tiene que ser primero que todo en derecho, tiene que ser en idioma español y se debe en todo caso aplicar la ley panameña. Y lo más interesante de esto es que todas aquellas decisiones internas, llámese decisiones de la Corte Suprema de Justicia, pueden llegar efectos directos en el arbitraje, ya que el laudo podría ser considerado contrario al orden público panameño y por tanto no ejecutable en Panamá. Ese es básicamente lo que pasa en el arbitraje comercial o la estructura del arbitraje contractual. A diferencia del arbitraje comercial o contractual que vimos, que es el que conocemos la mayoría, existe lo que es el arbitraje de inversiones. ¿Qué pasa en el arbitraje de inversiones? En el arbitraje de inversiones no vamos a hablar de violación, no vamos a hablar de incumplimientos contractuales per se, sino vamos a hablar de violación de los estándares de protección, de los estándares de protección que están previamente contenidos en un acuerdo o en un tratado de protección de inversiones o un tratado de libre comercio. He ahí la gran diferencia entre el arbitraje comercial o contractual y el arbitraje de inversiones. No necesitas tener una cláusula compromisoria dentro de un contrato para poder accederlo. Simplemente tienes que tener un tratado negociado entre estados donde permite que un inversionista extranjero de alguno de los dos estados pueda acceder a este mecanismo. ¿Y cuáles son las vías o los motivos para que puedas ir a este tipo de arbitraje? Es lo que vamos a hablar hoy, que son las posibles violaciones a los estándares de protección, como el trato justo y equitativo, la no discriminación, la no expropiación sin una indemnización, una indemnización. Y lo interesante es que las decisiones que tomen cualquier órgano del Estado, llámate legislativo, llámate judicial, llámese ejecutivo, pueden ser consideradas o pueden ser los detonantes de ir a este tipo de arbitraje de inversiones, porque estamos hablando de posibles violaciones a los estándares de protección de inversionistas extranjeros en algún estado. Entonces, aquí es donde está la gran diferencia. Mientras uno es incumplimientos contractuales, porque existe una cláusula arbitral, en el otro son violaciones a los estándares de protección, que vamos a ver cuáles son en grandes rasgos en el día de hoy, en virtud de tratados de promoción y protección de las inversiones o en virtud de tratados libres comercios firmados por los estados. ¿Qué pasa? Nada más para poner la situación actual de Panamá con relación al tema de arbitraje de inversiones. Esto es un tema que ha llegado para quedarse, si bien el primer arbitraje de inversión que tuvo Panamá en el año, fue en el año 2006, y pasaron más de 7 años para tener el segundo arbitraje de inversiones, que fue en el 2013. Lo que sí es que constantemente, a partir del 2014-15, se están dando de 2 a 3 arbitrajes por inversiones anualmente, ¿no? A grandes rasgos, te puedo indicar de que oficialmente registrados, tanto en el CIADI como en la Corte Permanente de Arbitraje, existen 20 arbitrajes registrados contra la República de Panamá, de los cuales 11 han sido concluidos y tenemos 9 pendientes. De estos 11 casos concluidos, la mayoría, salvo un caso muy específico que fue el de Dominion Minerals, todos han sido favorables a República de Panamá o han sido desistidos por parte de los inversionistas. Eso nada más es para que tengan un parangón de dónde estamos. ¿Y hacia dónde vamos? Ya por lo menos existen 5 arbitrajes anunciados contra la República de Panamá en materia de minería y por ahí pueden venir otros más. Así que nada más para que vean que este es un tema que va a seguir evolucionando y es muy importante que se sepa de la importancia, valga la redundancia, de la importancia que deben tomar todos los servidores del Estado con relación a sus actuaciones que pueden o no perjudicar o pueden o no motivar, llamémoslo así,
el inicio de algún tipo de este arbitraje. Entonces, ¿cuáles son los estándares de protección? Vamos a hablar, tenemos media horita, me faltan como 15 minutos, vamos a ver si lo hacemos lo más rápido posible para abrir a preguntas al público y podemos conversar sobre el tema. Los grandes estándares de protección los podemos, como los ven en las filminas, son el trato nacional, trato mínimo y trato justo y equitativo, trato de nación más favorecida, seguridades plenas o plena protección. Se ha separado en algunas ocasiones compensación por pérdidas de las seguridades plenas. Por supuesto, el gran jugo es la expropiación, ya sea directa o indirecta, sin compensación, que eso es muy importante porque todos los estados pueden expropiar siempre y cuando compensen. Y el sistema de resolución de conflictos o el sistema de resolución de disputas que está establecido en cada uno de los tratados o acuerdos que se celebran para la protección de los inversionistas. Ahora bien, el trato nacional, si bien pareciera que es el más sencillo, en la práctica está resultando el más difícil de probar, pero básicamente, ¿qué es el trato nacional? El trato nacional es darle a los inversionistas extranjeros el mismo trato que se le da a un panameño. Es simplemente no discriminar por la nacionalidad entre las partes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que empiezan a interpretar de que si es un trato, si es una conducta, si son absolutos, si son relativos. No vamos a entrar en eso en el día de hoy, sino simplemente saber de que uno de los grandes estándares de protección, y está debidamente establecido en uno de los documentos que se puede bajar de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Comercio, de lo que es el trato nacional y cómo puede aplicarse desde el punto de vista del Estado, como el punto de vista del inversionista, y se consideran como una de las principales características de este Estado es la relatividad, ¿ok? Puede ocurrir, ya sea de facto o de jure, o sea, una ley que discrimine contra los nacionales o simplemente un acto de algún gobierno o de un municipio. Ojo, también los municipios pueden accionar o pueden accionar, se puede accionar este mecanismo de resolución de disputas si un municipio toma alguna decisión de subir algún tipo de impuestos, o impedir el ejercicio, llamémoslo así, de un extranjero dentro de su circunscripción, puede ser también motivo de arbitraje de inversiones por la violación al trato nacional. Hay varios, a través del tiempo, y esto es lo bonito del arbitraje de inversiones, porque a través del tiempo se han establecido todas las teorías que existen, ya sea para favorecer a los inversionistas como favorecer a los estados. Así que básicamente al final ahí está todo escrito, o más que escrito están todos las sentencias y los fallos de la jurisprudencia internacional que uno entonces puede utilizar para la defensa de parte del lado en que tú te encuentres, si es del inversionista o del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar claro. Existen excepciones al Tratado Nacional. Hay excepciones generales fundadas en razones públicas de interés de salud pública, orden moral y seguridad nacional, que te dicen por este tipo de cuestiones específicas no se aplica el trato nacional. Están excepciones también por materias específicas que eximen el trato nacional. Un ejemplo, en Panamá, el comercio al por menor solamente puede ser ejercido por panameños, es una excepción. Así que ya cualquier inversionista que sepa que venga a Panamá a invertir en el comercio al por menor, en teoría no puede hacerlo y no podría invocar el trato nacional porque ya es una excepción que tenemos preexistente a la inversión en Panamá o a cualquier tipo de tratado. Y excepciones mucho más específicas donde el Estado contratante se reserva el derecho a diferenciar entre inversionista nacional y extranjero. Y otro caso este es muy específico, en el caso sobre todo de los abogados, de los contables y demás, que te establece una limitante de que los servicios profesionales están limitados a panameños, ¿no? Entonces, sí existen unas limitaciones, no es que todo trato que discrimine contra los inversionistas extranjeros puede ir al trato nacional, sino ciertas conductas específicas de lo que se llama el trato nacional. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que se busca? O cómo uno sabe si hay una violación al trato nacional. Primero, tiene que haber un trato intencional de parte del Estado a favor de un nacional contra un inversionista extranjero y que no sea, y que en circunstancias similares
no sea tomado en contra de otro nacional. Eso es lo que básicamente es el trato nacional. Nosotros, lo interesante es que no existe una única definición de trato nacional y ahí es donde vienen las distintas interpretaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos el tratado del APRI con Qatar y tenemos el de Ucrania de ejemplos que básicamente tienen una redacción más o menos similares, pero incorporan otros estándares de protección. Y, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, en el tratado de promoción comercial, sí tiene un capítulo específico sobre trato nacional, el cual incluye, pero no limitado, muchas veces otros tipos de tratos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a aplicar? Es lo que dice cada tratado con relación a la definición de trato nacional y básicamente lo que debería ir, o sea, lo que protege este trato nacional es que no exista diferenciación entre un inversionista internacional, un inversionista extranjero y un panameño y un nacional de un país. Como que les dije al principio, se ha vuelto un tanto escabroso debido a las múltiples interpretaciones que dan. Las demandas, si bien siguen algunas invocando el trato nacional, se han abocado más por lo que son los tratos justos y equitativos y las medidas discriminatorias, que es lo que vamos a ver a continuación a través del trato mínimo y trato justo y equitativo, que vienen siendo dos estándares adicionales. El trato mínimo es básicamente todo derecho consuetudinario internacional que puede ser aplicado a la relación entre una inversionista y un estado receptor del mismo. ¿Okay? Cada tratado va a definir o va a establecer la redacción que tiene el trato nacional, si es relativo, si es absoluto, si es un derecho consuetudinario. Y estos son ejemplos de casos donde han tenido interpretaciones distintas sobre lo que es el trato mínimo. Lo interesante es que, por ejemplo, el TPC con Estados Unidos, al definir el nivel mínimo de trato, que estamos hablando de trato mínimo, sí define, por ejemplo, qué es el derecho internacional consuetudinario, que es el que viene a aplicar directamente al trato mínimo, y lo define como el nivel mínimo de trato a los extranjeros. El derecho internacional consuetudinario se refiere a todos los principios del derecho internacional consuetudinario que protegen los derechos e intereses económicos del extranjero. Ahí está. Ahí está. No todos los tratados que Panamá ha firmado tienen esa definición de derecho consuetudinario, pero por lo menos en el tratado con Estados Unidos se especificó. Por ejemplo, el tratado con Canadá tiene una definición muy similar con relación al nivel del mínimo del trato mínimo o el nivel mínimo de trato, pero no tiene esa misma definición de lo que es el nivel mínimo de trato. Entonces, aquí es donde vienen las distintas interpretaciones que se dan a través del tiempo. Ahora venimos al interesante. El trato justo y equitativo, al igual que el que vivimos anteriormente, la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas del Comercio y el Desarrollo, tiene unos documentos en PDF que establecen los estándares y ciertos casos y qué significa un trato justo y equitativo. Este fue originalmente en el año 1999, luego recibió una modificación posteriormente, si mal no recuerdo, creo que en el 2011, porque el derecho de las inversiones ha ido evolucionando desde que se creó en el año 1960, cuando se crearon las primeras normas en el 99, llamemos así, no normas, sino documentos explicativos, y por supuesto ahora con el 2011, y va a seguir evolucionando. Entonces aquí es donde realmente estamos en la comidilla de los fundamentos reales de los posibles arbitrajes de inversiones contra los estados, ¿no? Esto no es algo nuevo, no es algo novedoso, siempre han existido estos estándares, solo que no se habían compilado o no se habían agregado para la protección directa de los inversionistas extranjeros, en este caso, para protegerlos de las supuestas arbitrariedades de los estados, ¿no? Entonces, lo interesante del trato justo y equitativo es que no es necesario que esté establecido como tal definido en un tratado. ¿Por qué?
porque la fórmula como está redactado el Tratado de Libre Comercio, tú puedes solicitar el amparo de la posible violación del tratado por supuestas violaciones del trato justo y equitativo, dependiendo de alguna de estas. Aquí hay más de 30 formas de cómo uno puede así, redactar el trato justo y equitativo. Y, por ejemplo, además de todas ellas que te hablan de que existe un trato justo y equitativo, no se hace mención al concepto del trato justo y equitativo, pero sí se refieren, y esto es importante, a garantías contra medidas arbitrarias o no discriminatorias. Eso es un trato justo y equitativo, a pesar de que no lo definan como tal, ¿no? Igual, cuando se habla de garantías de trato más favorable, estamos hablando del trato justo y equitativo. Entonces, esto es muy importante porque a diferencia que vimos el trato mínimo es un derecho constitucional internacional ya existente que básicamente tiene que estar establecido en el tratado. Sin embargo, el trato justo y equitativo pareciera de que como es tan relativo, son todas aquellas cuestiones que puedan ir en contra de una inversión y dependerá, esto es lo más importante, de cómo está redactado cada tratado o cada acuerdo de inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Establecer un mínimo de trato sobre los otros estándares y, por supuesto, suplir los vacíos de los estándares de protección. Eh, eh, esto es una filmina, no creo que se pueda ver bien porque las letritas están muy chiquititas, pero nada más para que te den de referencia, ¿qué se puede considerar como violación a un estándar de trato justo y equitativo? Por ejemplo, arbitrariedades de parte de un Estado, injusticias y abusos por parte de algún tipo de funcionario o algún órgano de un Estado, la violación de las expectativas legítimas de los inversionistas de un Estado, actos discriminatorios contra inversores extranjeros de un debido Estado, faltas al debido proceso, es uno de los grandes motivadores de ir a un arbitraje de inversiones, denegación de justicia, falta de transparencia, sea algo novedoso, llamémoslo así, que le gusta bastante a los inversionistas hablar ahora de falta de transparencia, posibles actos que violen la estabilidad de la empresa, ya sea de manera física o de manera jurídica de la empresa. Por supuesto, negligencia por parte del Estado, violación al principio de proporcionalidad y sobre todo actos inconsistentes. Estos no son los números clausos, hay muchos más. Entonces, estos son básicamente realmente la comidilla de lo que va a dar el sustento de poder justificar una posible violación al trato justo y equitativo que se está inmerso en un tratado de protección de inversiones o un tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, nada más a manera de ejemplo de este caso, un caso muy sonado entre Cristalex y Venezuela. Venezuela perdió todo salvo uno, es interesante. Y ellos básicamente decían de que el nivel mínimo de trato, según el derecho, era un derecho internacional constitucional, ¿ok? Por la forma de cómo estaba redactado el tratado, pero el demandante decía que era un estándar autónomo y entonces incluía todo lo que era trato justo y equitativo adicionalmente, como son las expectativas legítimas no arbitrariedad además, y básicamente el tribunal le dio la razón en base a cómo estaba redactado el tratado, de que el nivel mínimo, le dice, cada parte contratante, de acuerdo a los principios del derecho internacional, acordarán a los inversionistas a las ganancias y a las ganancias de las inversiones de la otra parte, un trato justo y que te dio protección de seguridades plenas. Esa forma como estaba redactado lo estableció como si fuera un trato mínimo y no un estándar de protección amplio como vimos la plétora de posibles actos que pudieran ser invocados para la violación del trato justo y equitativo. También nosotros ya tuvimos experiencia en el caso de Dominion contra Panamá y también en el Auto Nations contra Panamá, ¿no? Existe una gran variedad de diversidad de qué es el concepto trato de justo y equitativo, como lo vimos al principio, hace unas filminas anteriores, y va a depender de cómo está redactado en cada tratado. Lo importante en este sentido es la interpretación de los mismos dependerá primero de la redacción del tratado del acuerdo, dentro de su propio contexto de cuál es la posible violación o la actuación del Estado, según el caso, según cada una de las partes contratantes y lo más importante es incluyendo, pero no limitado, a la selección de los árbitros y a la jurisprudencia arbitraje internacional. Entonces, saltamos a otro principio que pareciera también ser lo más sencillo y es el de trato de nación más favorecida. Esto sale de las negociaciones comerciales internacionales.
siempre han existido, fue incorporado en el GATT, es parte de la Organización Mundial de Comercio, como uno de los principios de protección también entre estados. Y básicamente lo que te establece es que si yo le otorgo un derecho a un estado específico o a los nacionales de un estado específico y yo hago un nuevo tratado, yo debería, y no se lo otorgo, llamémoslo así, a este otro estado, ese estado donde yo no le he otorgado ese derecho favorable, no puede, la asignación del no sexo puede, para ser transexual. Ok, aún no lo has hecho, ¿piensas hacer? No, perdería no bien. puede en todo caso eh, eh, aplicar en este sentido. Y igual que los demás documentos que vimos anteriormente, la UNTAD tiene también un documento que te establece qué es el MFN, el Most Favored Nation, o el principio de nación más favorecida. También recibió algún tipo de modificaciones en el año 2010. Y la gran finalidad es que los inversores extranjeros puedan convertir en igualdad de condiciones. Es simplemente otorgarle los mismos tratos a todos los inversores extranjeros dependiendo de los tratados de libre comercio negociados por cada uno de los estados, ¿no? No se considera una parte del derecho internacional constitucional, sí tiene que estar establecido en un tratado. Y si bien generalmente se enfoca más en la inversión como tal o el tipo de inversión como tal, no deja tampoco aparte a los inversionistas, pero no los excluye, ¿no? Entonces, desde el punto de vista sustantivo de los derechos que se le otorgan a los inversionistas extranjeros, ahí no hay debate. Ese derecho sustantivo que se le otorga a un extranjero tiene que ser extendido a otro extranjero si tenemos una cláusula de nación más favorecida en el tratado. Ahí no hay, o sea, ahí no hay motivo de interpretación alguna. ¿Dónde es que viene el inconveniente? Es en las normas procesales. Que si las normas procesales de un tratado de protección de inversiones son mucho más favorables que el otro, yo puedo entonces acceder a esas normas procesales. Aquí hay una gran dicotomía. Algunos dicen que sí, en efecto sí se aplica, y hay otros que dicen no, no se aplica porque si yo negocié específicamente, bilateralmente, una serie de reglas procesales específicas para cómo proceder en caso de conflictos, no debería aplicarse. Y bueno, como todo hay en el derecho internacional, hay posiciones de ambos lados. De nuevo volvemos, va a depender de cómo está redactado el contrato, pero va a depender de cómo está redactado el acuerdo y va a depender en muchas ocasiones también de la interpretación de los árbitros y, por supuesto, de la jurisprudencia que use cada una de las partes para sustentar tu postura. Aquí vemos igual en los otros la definición o cómo está redactado el trato de nación más favorecida va a depender de cada tratado. Y entramos ahora a un punto muy importante que ya se me está acabando el tiempo. Yo creo que en 5 minutos más podemos acabar, Lilia, para las preguntas. Y esto es muy importante, que son las seguridades plenas. También se llaman garantías de plena protección y seguridades, ¿no? Y básicamente lo que establece las seguridades plenas es que cada estado está obligado de tomar todas aquellas medidas para proteger a las inversiones por situaciones adversas provenientes del propio estado por cualquiera de sus órganos, así como provenientes de terceros. Esto es una protección no solamente que va, llamándose contra la violencia física en contra de las inversiones, sino el hostigamiento constante, subiendo los intereses o los impuestos constantemente a una empresa específica, o mandándole constantemente distintos funcionarios del gobierno a hostigarlos, sino también se extiende a la protección legal de las empresas, y esto proviene del fallo de Azuris contra Argentina, ¿no? Y es importante esto de seguridades plenas porque no solamente incluye, y es importante, las actuaciones del Estado como tal, sino también cualquier tipo de perturbación por parte de terceros que puedan afectar la inversión extranjera en un país determinado. Se ha desarrollado también en los últimos tratados es la compensación por pérdidas. La compensación por pérdidas depende, y volvemos, depende de cómo está redactado en cada uno de los tratados.
Básicamente, uno de los tratados más recientes, que es el tratado con Canadá, básicamente define la compensación por pérdidas, en donde cada parte deberá otorgar al inversionista de la otra parte, porque es de dos vías, es a los inversionistas de ambas partes, y a la inversión cubierta un trato no discriminatorio respecto de una medida que adopte o mantenga en relación con pérdidas que sufran las inversiones en su territorio debido a conflictos armados o contiendas civiles. Entonces, eso es lo que va a hacer el trigger de la estándar de protección de compensación por pérdidas. Ahora vamos al elefante en el cuarto, y es la expropiación sin compensación. Ojo, no es ilegal expropiar siempre que, uno, sea por interés público, dos, y es muy importante este concepto, se realice en forma no discriminatoria, conforme al principio de legalidad y el debido proceso, y por supuesto que medie una indemnización pronta, adecuada y efectiva. El Estado puede expropiar en cualquier momento, ¿ok? Ya sea transfiriéndose la propiedad del Estado o transfiriéndose la dicha propiedad a un tercero. Pero si el Estado, cualquier Estado que sea, hace esa expropiación, ya sea directa o indirecta, la norma internacional o el estándar de protección internacional te dice, hey, puedes hacerlo siempre y cuando sea por interés público, ya sea por una necesidad pública, social o estatal, hacerlo de buena fe, se realice en forma no discriminatoria, o sea, cumpliendo el principio de legalidad y el debido proceso, y por supuesto que medie una indemnización pronta, adecuada y efectiva. Aquí es donde entra qué es pronta, adecuada y efectiva. Si las partes no se ponen de acuerdo de qué es pronta, adecuada y efectiva, entonces irán definitivamente a un tribunal arbitral, y el tribunal arbitral tiene una plétora de formas de cómo poder determinar las posibles indemnizaciones en virtud de algún tipo de expropiación, ya sea directa o indirecta, ¿no? ¿Cuáles son las posibles categorizaciones? Son nacionalizaciones absolutas en los sectores económicos, nacionalizaciones absolutas en una industria específica, toma de tierras a gran escala, expropiaciones específicas que van directamente a targetear a una empresa individualizada, en un creeping expropriation o medidas regulatorias o aplicación de leyes que puedan afectar las regulaciones, ¿no? Existen también lo que son las expropiaciones, el creeping expropriation, que básicamente, por ejemplo, te obligan a que de ahora en adelante el 5% de las acciones de tu empresa tiene que ser de propiedad panameña o de propiedad del Estado que reciba la inversión. Eso es un tipo de expropiación indirecta con relación a lo que se llaman los estándares internacionales de protección de expropiación sin compensación, igual que la UNTAC tiene un libro con relación al mismo, ¿no? Tributación excesiva o arbitrarias, negativa de acceso de mano de obra o materias primas, todo eso se puede considerar parte como lo que se llama expropiación indirecta, porque la expropiación directa está clara, es agarro y te tomo control de la empresa. Expropiación indirecta es más sutil, son ciertas actuaciones que hacen el Estado de que una u otra forma te perjudican, no totalmente la inversión, pero sí parte de la inversión, y entran dentro de esta categoría de expropiación indirecta. Desde la oficina se han creado varios artículos en varias revistas. Aquí, por ejemplo, María Gabriela de la oficina tiene un artículo muy interesante sobre la expropiación indirecta en las arbitraje de inversiones, publicado recientemente en el año 2023, que vale la pena leerlo a aquellos que les gusta buscar información. Fue publicado en la revista del Club Español Verificador del Arbitraje, y básicamente hace una distinción muy específica sobre la expropiación indirecta. Y ya, para concluir, en resolución de disputas, cada tratado establece su propia redacción con relación a cómo se van a gestionar las disputas en materia de inversión entre las partes contratantes, ¿no? Incluyendo tanto la sede como las reglas aplicables, la forma de cómo comunicar la controversia, entre otros aspectos, ¿no? El ejemplo más común, el ejemplo número 1, vamos a poner así, voy a ponerle varios ejemplos para que vean que cada uno es distinto, por eso es muy importante no generalizar en cuanto a, bueno, en este caso pasó esto, así que podemos aplicar lo mismo. No necesariamente ocurre así, porque hay que ver cómo está redactado el tratado. Cada tratado
y cada acuerdo. El primer ejemplo, vamos a ver el de Estados Unidos, que el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, si bien remite a las normas que uno puede escoger, el inversionista puede ir al CIADI o al reglamento del CENUDMI, ellos dentro del capítulo de resolución de disputas desarrollan su propio procedimiento aplicable al margen de que se pueda escoger otro mecanismo, un foro distinto de gestión de la disputa, ¿no? Entonces, aquí vemos de que en el mismo tratado desarrolla el procedimiento que puede ser invocado por el inversionista para gestionar su diferencia si quiere utilizar el capítulo 10 de resolución de disputas, o simplemente puede hacer como los otros tratados que también tienen la posibilidad, como por ejemplo el de Canadá o el de Qatar, que es lo más común, que te dice que un inversionista contendiente o una de las partes contendientes puede someter la reclamación a arbitraje, ya sea al CIADI, que es el Centro de Arbitraje de Inversiones en materia de inversión, que es un organismo del Banco Mundial, o puede utilizar un procedimiento ad hoc por el reglamento del mecanismo del reglamento del arbitraje CENUDMI, que generalmente lo solicitan a la Corte Permanente de Arbitraje o al mismo CIADI de la administración del mismo, o si una de las dos partes no es miembro del CIADI, puede utilizar el mecanismo complementario del CIADI, siempre y cuando, como les dije, si una parte no es parte del CIADI. Esto es lo común o la regla general en los tratados de última generación o lo más reciente. Sin embargo, hay tratados que Panamá ha firmado, que son de los años 80, de los años 90, donde las redacciones no han sido variadas y son tan amplios como se pueda establecer. Por ejemplo, tenemos el tratado con Francia, que te establece de que si hay una discrepancia, se tiene que notificar a la otra parte y se tiene que notificar por lo menos con 6 meses de antelación para resolverla amistosamente, si no, entonces irían a través de un arbitraje por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Y, por ejemplo, también está el de España, que también es un tratado bilateral de protección de inversiones, que establece no solamente la posibilidad de ir a los tribunales competentes de la parte dentro del territorio, sino a un tribunal de arbitraje ad hoc o al CIAD. Entonces, volvemos. ¿Cuál es el centro, cuál es el mecanismo de resolución de disputas que vamos a aplicar cuando hay una posible violación de un estándar de protección? Depende de cómo está el tratado. Así que esto es muy importante saberlo. A grandes rasgos, lo que se busca es que antes de iniciar el arbitraje como tal, sí hay una obligación previa de notificar esa intención de arbitraje. Y va a depender ese periodo llamado cooling off period, algunos le llaman periodo de negociación, va a depender de cada tratado. Generalmente son 6 meses. Sin embargo, los tratados de última generación, sobre todo el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos a la fecha, esos 6 meses se han reducido a 90 días. Entonces, volvemos de nuevo. Lo que sí hay que hacer es la intención de notificar al Estado, hay que hacerlo antes de poner el arbitraje. Lo que va a depender si son 3 meses o 6 meses es el instrumento, ¿no? También se pueden dar mediaciones y conciliaciones, y como ya vimos, el CIADI tiene sus propias reglas y también el mecanismo complementario, o como vimos, pueden utilizar las normas de un CITRAL, generalmente administrado por el mismo CIADI, por la Corte Permanente de Arbitraje, London Court of Arbitration o por la por BICC, ¿no? Entonces yo creo que con esto podemos, tengo mucho más que hablar, si quiere lo podemos hablar con relación a preguntas y respuestas si tienen a bien, y sobre todo agradecerte la oportunidad de he tratado de ser lo más simple posible para poder transmitir los conocimientos necesarios para que se entienda la importancia de esta figura a nivel internacional y sobre todo cómo puede afectar a Panamá actualmente y a futuro o cómo ya ha afectado. Sí, gracias, Miguel Ángel. Bueno, estamos disponibles y abiertos para el momento de las preguntas y respuestas. Pueden colocar la manito
Yo sí tengo algunos comentarios. En resumen, ¿no? El arbitraje de inversiones otorga una serie de condiciones mínimas de protección al inversionista que desea movilizar sus recursos a un estado que por regla general no coincide con la nacionalidad del país inversor. Doctor Miguel Ángel, ¿de qué cuantía son los arbitrajes de inversión y más o menos el tiempo de duración? Tú hablabas de que hay un periodo de 90 días a 6 meses, todavía no sé si son 90 o son 6 meses, o lo redujeron a 90 días, y luego hay un proceso de cool off, que le llaman, ¿no? Cooling off, negociación. Luego está el tema de la mediación o conciliación, y posteriormente, si no se llega a ninguna de esas, entonces viene el arbitraje. Y en ese sentido, ya refiriéndome ahora en el caso de la mina, sobre el trato justo y equitativo, ¿qué sucedería? ¿Sería una expropiación directa o indirecta sobre todo lo que hay en todas esas inversiones que se llevaron a cabo? Tú eres mala, Lilia, conmigo. Tú eres mala. Por eso es un cafecito. Tenemos al experto, el experto aquí. Ok, vamos a empezar con lo primero. La cuantía, un proceso de arbitraje de inversiones no es barato. No es barato. Las cuantías generalmente son millonarias, ¿no? Sin embargo, se ha tenido la experiencia reciente contra Panamá de que se han interpuesto, se han anunciado, ojo, arbitrajes por 10, 15 millones de dólares. ¿Ok? Que para hacer un arbitraje de inversión es una cuantía, llamémoslo así, mínima. O sea, porque las cuantías de inversiones son más de 100 millones y demás. Pero ojo, el problema de aquí no es tanto la cuantía, sino es el costo del arbitraje de inversiones, ¿no? Entonces, muchas veces, por una cuantía de 2, 3, 4 millones de dólares, te sale mucho más caro el procedimiento de un arbitraje de inversiones que tratar de buscar algún tipo de arreglo con el Estado, ¿no? Entonces, en cuanto a cuantía, depende del inversionista si se quiere arriesgar o no a ir a un Pero arbitraje de hay un mínimo, inversiones ¿no? Hay un por una mínimo. cuantía. No hay mínimo, no hay mínimo de No hay cuantía, mínimo. no hay mínimo, puedes ir por cualquier cuantía. Lo que sí tienes que sopesar es el costo del arbitraje de inversiones. Lo que ha pasado en la práctica, y es interesante, sobre todo cuando son cuantías exorbitantes, llamémoslo así, y el inversionista no puede soportar los cargos del mismo, si existe la figura del third party funding, donde un tercero, ya sea a través de figuras financieras, financia el proceso arbitral con la posibilidad de que si ganen, ellos cobren a través de ese posible laudo a favor del inversionista, ¿no? Entonces, esa es una forma de cómo financiar estos procesos de arbitraje de inversiones cuando el inversionista en sí no tiene dinero para poder financiar los altos costos del proceso de inversión. ¿Cuánto dura? Va a depender de cada caso, pero un arbitraje de inversiones, todo el proceso, ojo, no estoy hablando de que se termina en una etapa previa de jurisdicción en base a o a desistimiento o a una negociación dentro del mismo, puede estar entre 3 y 5 años. Fácil. Fácil, 3, 5 años, y todos los años, si tú escoges el sistema del CIADI, todos los años tienes que pagarle un fee al CIADI por administrar ese arbitraje, ¿no? Eso es en cuanto a cuánto puede durar. Lo de los 90 y los 6 meses es lo interesante. Aquí viene, y esta es la parte procesal. Los tratados originales o los tratados de primera generación o tratados bilaterales de inversiones o los acuerdos de promoción de inversiones te establecen, o te establecían, te establecen porque están vigentes, te establecen de que antes de iniciar el arbitraje, ¿okay? Tienes que comunicar previamente al Estado que supuestamente te violó tu estándar de protección con antelación, generalmente eran 6 meses. Entonces, ¿qué son esos 6 meses? El cooling off period es para que podamos las partes puedan negociar, buscar mecanismos alternativos de conciliación o mediación, buscar cualquier
forma de gestionar la disputa sin tener que ir al arbitraje. Una vez vencido esos 6 meses, en este caso de los tratados de protección de inversiones primarios, ahí ya el inversionista está en la libertad de iniciar el proceso arbitral si él quiere. ¿Qué ha pasado a partir si mal no recuerdo, creo que fue el primer, bueno, el Tratado de Promoción Comerciales con Estados Unidos? Ese cooling off period, o esa notificación previa de 6 meses, la bajaron a 90 días. ¿Ok? Entonces vamos a tener tratados de protección de inversiones que tienen 6 meses de notificación y hay otros que tienen que son 90 días de notificación. Entonces aquí es donde venimos lo de trato de nación más favorecida, de que hay quienes dicen de que como yo se lo otorgué a Estados Unidos 90 días, yo no tengo que esperar los 6 meses que establece mi tratado porque yo procesalmente puedo aplicar en base al tratado de nación más favorecida los 90 días. Es ahí donde entra realmente la discusión en el trato de nación más favorecida. Yo soy de opinión de que procesalmente hablando no debería aplicarse, es claro, porque bilateralmente hemos tratado a eso. Para eso están las negociaciones que se hacen, de las renegociaciones que se hacen de los tratados, y si quieren modificarlo de 6 meses a 90 días, pueden hacerlo muy bien a través de documentos bilaterales, ¿no? Y con relación a la mina, muy interesante, lo que te puedo comentar a grandes rasgos, desde el punto de vista educativo, general, es que ellos han manifestado una serie de posibles violaciones a las inversiones en base a en los estándares que ya vimos, como por ejemplo la expropiación indirecta por parte del fallo de la Corte. Simplemente se ha anunciado. Recuerda que estamos en un anuncio, ellos simplemente lo han anunciado. Lo que sí tengo entendido, y no conozco, no soy parte de ese proceso, por lo tanto no puedo hablarte con mayores detalles, sí existe un procedimiento de arbitraje comercial, no de inversiones, sino de arbitraje comercial interpuesto por Minera Panamá contra el Ministerio de Comercio e Industrias por la violación por el incumplimiento del contrato. En cuanto a lo que hablamos hoy de la protección de las inversiones, varios de los accionistas, porque no solamente uno, sino son todos aquellos accionistas extranjeros que tengan algún tratado de protección de inversiones con Panamá, varios de los accionistas de Minera Panamá, que son de otras nacionalidades, han anunciado la posibilidad de un arbitraje de inversiones según cada uno de sus instrumentos. Eso es lo que te puedo comentar al respecto, ¿no? No se han iniciado hasta el momento, no tengo idea, no tengo conocimiento de que se haya iniciado alguno específico con relación a eso. Creo que di una noticia del CIAR Global de que una empresa francesa que le daba servicios a Minera Panamá ha iniciado también algún tipo de acciones en base al Tratado de Protección de Inversiones con Francia, ¿no? Entonces, ahí vemos que todas aquellas inversionistas extranjeros va a depender, y aquí volvemos a cómo está redactado qué es una inversión y qué es un inversionista, y cómo eso se puede interpretar en cada uno de los tratados. Okay. No sé si Bueno, respondí tus preguntas. sí, claro, claro. Y gracias por todas toda esa información muy valiosa, considerando que tenemos este impasse con este tema de la mina. Bueno, estamos abiertos a sus preguntas y consultas. Aquí tenemos mucha gente, inclusive está Margilis, ¿ves? Margilis, que también es parte de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Gracias por estar con nosotros. Estamos abiertos a sus preguntas. Bueno, también hablabas, Miguel Ángel, de que, por ejemplo, en un arbitraje contractual, uno puede recurrir al exequatur, ¿verdad? Y en un arbitraje de inversión no se requiere el exequatur. ¿Pudieras explicar Sí. un poquito eso? Ajá. Sí. Ojo, siempre y cuando sea un procedimiento ante el CIAD. ¿Okay?
el procedimiento ante el CIADI, él está encapsulado en sí mismo. Y los laudos que se emiten bajo el reglamento del CIADI son ejecutables directamente sin necesidad de tener que utilizar el exequatur, o es más, pueden ejecutarse directamente en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción contra Y los si puedes bienes. explicar qué es el exequatur, porque quizás Bueno, hay varios aquí que no saben qué es un sí, disculpe, exequatur. en un arbitraje comercial internacional contractual como tal, cuando se emite un laudo internacional que no sea sede panameña, que eso es muy importante, que no sea sede panameña, para poder ejecutar ese laudo en Panamá, tienes que ir a la sala cuarta de negocios generales para reconocer, para el reconocimiento y ejecución de ese laudo en base a la Convención de Nueva York, en base a la ley 131, para que puedas entonces ejecutar ese laudo en Panamá. ¿Qué pasa con los laudos del CIADI? Los laudos del CIADI no tienen que pasar por ese requisito y pueden ser ejecutables en cualquier parte del mundo sin tener que ir a ninguna de las cortes para que te lo reconozcan. Es como que eso es, llamémoslo así, es el gran beneficio que se presentó en su oportunidad en los años 60 con la creación de este mecanismo. Porque ¿qué es lo que pasaba? Ojo, estoy hablando de los años 60. Ya las situaciones jurídicas han cambiado. Los estados no cumplían los laudos que perdían y simplemente lo dejaban a las cortes nacionales, y las cortes nacionales simplemente lo que hacían era, hey, te anulo el laudo porque va en contra del orden público panameño. Para evitar eso, entonces se creó el CIADI para evitar específicamente esas discriminaciones contra los extranjeros inversionistas en un país determinado. Bueno, listo. No tienen preguntas, chicos. Todo ha quedado clarito. Parece que sí. Sí, Un éxito, parece, un éxito. bueno, Ahí hay seguimos. una... Ah, bueno, aquí hay otra preguntita. Sheila, qué bien. Gracias. A ver, dice Michelle Mastelari. Michelle, si quieres Oh, puedes encender bella. tu micrófono, puedes hacernos la pregunta con confianza. Esto es un Eh, conversatorio. Hola, buenos días, doctor esa pregunta es Miranda. bella. ¿Me Sí, escucha? sí, te Va bien. escuchamos. Ok, qué bien. Para interponer un arbitraje de inversión, el inversionista debe renunciar previamente a procesos administrativos y o judiciales u otros arbitrajes dentro del país donde se efectuó la inversión. ¿Esto depende de cada tratado o es algo general? Si es así, ¿cómo es? Excelente Gracias. pregunta, excelente pregunta, Michelle. Y como tú misma lo dices, va a depender de cada tratado, ¿ok? Es más, la redacción es la que te va a determinar si debes o no renunciar. Y aquí es donde viene, y no lo hemos mencionado, también el problema de las cláusulas paraguas, donde la redacción de un tratado es tan, llamémoslo así, tan amplia, que te permite llevar relaciones contractuales a niveles de arbitraje de inversiones, aunque no sea una violación al estándar de protección, es simplemente por cómo está redactada la cláusula. Y te voy a poner un ejemplo. Cada parte contratante observará cualquier obligación que haya celebrado con inversionistas o una inversión cualquiera con otra parte contratante. Y no establece más nada. Eso te da la posibilidad de que cualquier tipo de incumplimiento o cualquier tipo de posible violación al tratado te pueda llevar en base a esa cláusula, llamémoslo así, amplia o vaga, a que tengas distintos tipos de arbitrajes y tengas arbitrajes paralelos en ese sentido. Sin embargo, para evitar eso mismo, y directamente con la pregunta relacionada con Michelle, a través del tiempo se han ido modificando los tratados de protección de inversiones, los tratados de libre comercio, al punto de que el inversionista, ojo, y sobre todo en los tratados de última generación, el inversionista debe escoger la vía, ya sea ir a la vía ordinaria, ir a una vía judicial, una vía arbitral contractual, o ir al arbitraje de inversiones. Si el tratado de promoción de inversiones o el tratado de libre comercio tiene una cláusula así, en la eventualidad de que una empresa haya interpuesto un arbitraje comercial contra una institución del Estado
y luego quiera interponer un arbitraje de inversiones, tiene que entonces renunciar al arbitraje contractual. Es interesante, es muy interesante la pregunta. Ojo, eso pasa en casos recientes de las últimas redacciones de tratados de acuerdos de protección de inversiones. Antes, como te decía, la redacción que te dije anteriormente, una muy amplia y te permitía hacer cualquier cuestión. Entonces, a la larga hemos tratado o se ha ido tratando de delimitar estos tipos de arbitrajes paralelos bajo circunstancias muy similares y en la eventualidad de que, para que no exista un double dipping, de que, bueno, te demando comercialmente por esto y te demando de arbitraje a inversiones por la misma, o sea, por el mismo caso, pero uno lo fundamento contractualmente y el otro por arbitraje de inversiones. No, no. Entonces, para evitarse ese double dipping, hay algunos tratados, no todos, hay muchos tratados que establecen esta limitante de que en todo caso el inversionista debe escoger la vía. Y si ya había optado, por ejemplo, por un arbitraje o por la sala tercera, aquí en Panamá, por ejemplo, tú tienes que desistir de eso para entonces irte al arbitraje de inversiones. Interesante. Miguel Ángel, ahí tengo la manito. Margilis, gracias por estar con nosotros. Ahí ella tiene una pregunta para ti. Bueno, en realidad era un comentario junto con la pregunta de Michelle, y es la diferencia que existe en las generaciones de tratados, y yo creo que lo apuntaba muy bien Miguel Ángel, porque el problema que tienen los tratados de vieja generación y vaya, casi todos los casos hoy en día son sobre la base de esos tratados, es decir, tratados negociados antes del año 2010. Uno de esos grandes problemas es que permite estos arbitrajes paralelos. Ya Panamá lo ha experimentado y muchos otros países en los cuales tienes una demanda vía contractual y tienes una demanda vía el tratado. Es más, puedes haber ganado vía tratado y posteriormente puede venir el inversionista y querer demandar a la institución estatal vía contrato. O sea, hay de las dos vías. Entonces, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que ya es un tratado, puede decir, de nueva generación, contiene esa excepción en la cual el inversionista tiene que declarar al momento de interponer su demanda de que renuncia a iniciar o a continuar cualquier otro tipo de demanda, ya sea por la vía administrativa o por la vía de resolución de controversias que esté en el contrato. Otro de los grandes problemas, obviamente todos los estándares de protección que nos ha hablado Miguel Ángel están muy poco definidos, son básicamente abstractos en los tratados de vieja generación. Y por último, yo creo que podría también, digamos, mencionar otro de los grandes problemas es la prescripción. Los tratados de vieja generación no contienen prescripción. ¿Y qué pasa? Que los estados se ven enfrentados a demandas de una década atrás, que ni siquiera puedes encontrar documentos porque son, digamos, ya ni siquiera están archivados esos documentos porque ya han pasado muchísimos años. Entonces no hay un límite. Los tratados de nueva generación tienen un límite, por lo general son de 3 años. Es decir, que un inversionista que no ha demandado al Estado por la vía del tratado después de 3 años ya no puede presentar esa reclamación. Quizás pueda ponerlo vía administrativamente si todavía no ha prescrito, pero definitivamente la vía del tratado se cierra. Así que, y no sé, Miguel Ángel, si quieras profundizar sobre el tema de la prescripción o algunos otros, digamos, contrastes que hay entre los tratados de vieja generación y los tratados de nueva generación. Y un saludo, muchas gracias, la verdad que la iniciativa No, gracias es muy a buena. ti, gracias por estar acá también. Tenemos 2 miembros de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. De verdad, felicidades a ustedes por ese nombramiento, por esa designación. Tenemos a los expertos. Muchas Gracias, gracias, Lilia. Mari. Saludos. Saludos. Excelente comentario, Yuri Moreno nos está haciendo otra consulta. Yuri, puedes habilitar tu micrófono. Sí, buenos días a todos. Ya creo que la pregunta la absolvió un tanto Margie, pero quería preguntarles tanto a Margie como a Miguel Ángel si conocen de alguna cláusula en estos tratados que regule, por ejemplo, una acumulación de procesos. En el caso que dijo Margie que hay digamos que hay una demanda contractual y una arbitraje CIADI, si
existe algún tipo de cláusula donde tú puedes decir, bueno, si son las mismas partes, se pueden acumular ambos arbitrajes de manera que el Estado no tenga que incurrir en un doble gasto llevando dos arbitrajes sobre el los mismos hechos. Gracias, Yuri. Con relación al problema, el problema que estamos hablando ahí con relación porque estamos hablando de dos jurisdicciones distintas. Una es la jurisdicción, llamarlo así, arbitraje comercial o contractual, y la otra arbitraje de inversiones. En teoría, eso no pueden ser, llamarlo así, acumulados en ese sentido, porque el fundamento de cada una de esas demandas o de esos arbitrajes son distintos. Uno es por violación al contrato o violaciones contractuales y otro es por violación a estándares de inversión. Lo que en todo caso podría haber es, y hay que ver qué tanto es o no factible, es la acumulación de procesos de varios inversionistas sobre un mismo hecho. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar ahí? Cada tratado es distinto. Entonces, y los procedimientos de cada tratado y las, llamémoslo así, los fundamentos de cada uno de los tratados o la redacción de cada uno de los tratados puede ser no compatibles con la posibilidad de poder, en ese caso, como tú dices, poderlos compilar en uno solo, ¿no? Así que, por digo, es dependiendo de cada caso. Si estamos hablando de arbitraje comercial con arbitraje de inversiones, no lo veo posible. Gracias. Y en la misma línea, ¿han visto ustedes, conocen de algún caso en que se haya decretado cosa juzgada? Digamos que el inversionista perdió en la vía contractual su demanda y, como dijo Margie, 10 años más tarde intenta entonces por la vía del CIADI y que el arbitraje diga, pero espérate, estos hechos ya fueron juzgados, no procede tu segundo arbitraje. Sí se han dado casos, pero en este momento no tengo el caso específico, pero sí se han dado casos de que pierden un arbitraje comercial y luego van por arbitraje de inversiones y ganan. No, pero mi pregunta era si podía el tribunal arbitral, digamos, CIADI, decir, espérate, esto ya fue juzgado en la vía, el explico, de contractual, no puedes entonces alegar lo mismo o vamos a repetir el mismo proceso que ya perdiste en la vía contractual. Okay. Tú me sabes que una de las excepciones que se pone es litispendencia o excepción de cosas juzgadas. ¿Ok? Y volvemos al tema. ¿Es realmente arbitraje de inversiones o es un arbitraje contractual? La mayoría de los árbitros de inversión te van a decir, no, que estamos hablando de dos cosas distintas. Allá fue por violación de un contrato y acá estamos hablando de violación de estándares de protección de las inversiones, que si bien están relacionadas por un mismo hecho, el fundamento para ir a ese arbitraje son distintos. Y la gran mayoría de los tribunales arbitrales de inversiones te van a decir, te niegan la litispendencia o te niegan la excepción de cosas juzgadas. Sí se han dado casos muy especiales en donde se ha podido probar de que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero ojo, volvemos de nuevo, hay que ver cómo está redactado el contrato, perdón, hay que ver cómo está redactado el acuerdo de inversiones. Lo que pasa, como decía Mariel, de los tratados de vía generación te permiten, en base a esta cláusula paraguas, de hacer el double dipping, de mandar al mismo tiempo por los dos, por el mismo hecho, pero es por la forma como está redactado. Y entonces tú puedes poner las excepciones en uno y en el otro y te dicen, no, es que son distintos porque este es contractual y este de acá es de inversiones. No sé si me expliqué, Yuri. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Miguel Ángel. Y como dices, en realidad se puede alegar, o sea, uno lo puede alegar, pero es muy difícil de probar tanto la res judicata como la litispendencia, y sobre todo porque son jurisdicciones que una no depende de la otra. Es decir, uno puede decir que hay un proceso andando, pero perfectamente el tribunal arbitral puede continuar con ese proceso y hacer caso omiso a la litispendencia. Pudiera suspender también, y se han habido casos en los de SGS contra Pakistán y Filipinas, ha habido casos en los cuales un tribunal decide suspender el procedimiento. Es como el tema de la acumulación
ahí se pueden dar casos de acumulación, pero no entre demandas contractuales y demandas del tratado. O sea, tú puedes tener varias demandas contractuales sobre un mismo hecho y acumular, o puedes tener varias demandas de tratado si es el mismo tratado, pero, por ejemplo, no podrías acumular una demanda sobre tratado CIADI y sobre los mismos hechos de otro inversionista que ha demandado vía el reglamento de UNCITRAL, porque no son compatibles los reglamentos. Entonces, es muy difícil. Lo que sí se puede poner, por ejemplo, es la coordinación de procesos en las cuales las partes nombran al mismo tribunal. Es decir, el mismo tribunal estaría viendo los dos procesos y por lo menos como está viendo ambos casos, ¿verdad? Lo que se busca es de que vayan a ir de la mano y que no vaya a haber decisiones contradictorias, porque eso es lo que se busca al momento de hacer una coordinación de procesos en el caso de que no sea posible la acumulación, que es bastante difícil. Sí, gracias. Gracias. Lilia, Bueno, tengo una ajá, última sí. pregunta que, Vale, vale. abusando de ambos. No te Eh, preocupes. en Estamos esta para eso. de arbitraje CIADI, algún tipo de consideración, por llamarlo así, en el sentido de que hasta qué punto un Estado pequeño, en este caso Panamá, puede hacerle frente a condenas millonarias que de repente quiebren al país. O sea, ¿conocen ustedes algún arbitraje que los árbitros hayan entrado en esa consideración de que es que si yo condeno doblemente a un Estado pequeño, pues lo arruino? No hay nada en ese sentido, entonces. No, Pakistán lo condenaron a $9.000 millones. Y no, la respuesta es no. Es más, en el caso de Cristalex es un caso ampliamente discutido de Venezuela, levantaron hasta el velo corporativo de Citgo y responsabilizaron, o sea, y trajeron en un arbitraje de inversiones las compañías privadas de Venezuela, donde ellas eran accionistas al proceso. O sea, imagínate, hasta eso hicieron. O sea, que en el arbitraje de inversiones, yo me decía, wow. The sky's the limit. The sky's the limit. The sky is the limit. The sky is the limit, eso mismo. ¿Cómo ejecutas a un Estado que no tiene recursos? ¿Cómo ejecutas? Tienes una sentencia muy bonita que no puedes ejecutar. Bueno, por algo Argentina se salió del CIADI hace muchos años atrás, porque la mayoría de los casos eran contra de ellos y perdían. Y creo que Honduras también se acaba de salir del CIADI. Es costoso, es costoso. Yo Recientemente. estaba Sí. en el CIADI también, nos explicaron todo lo que involucra ser parte de país en el CIADI. Es costoso. Hay que pagar una membresía anual. Además de eso, las partes deben consignar al momento de cuando se ejecuta un arbitraje. Y bueno, es una serie de requisitos bastante rigurosos y aún así Panamá está allí en el CIADI. Es tener los árbitros adecuados, las representaciones adecuadas para el proceso. Y bueno, bueno, vamos a tener muchísimas consultas adicionales. Este cafecito con Yaso quedó grabado y va a estar disponible para que ustedes la puedan consultar y obviamente pueden también, te pueden llamar, ¿verdad? Sí, Miguel con Ángel, mucho sí, gusto. cómo no, para cualquier consulta. Yo también estaré en el CIADI precisamente dentro de 2 semanas en Washington, D.C. Vamos a estar viendo el tema de arbitraje internacional de construcción junto con otros árbitros internacionales. Y bueno, queremos agradecerles sobre todo a Miguel Ángel, Margili, gracias por estar con nosotros, Yuri, Michelle, por sus preguntas. Y obviamente el licenciado Demetrio, que también ha estado con nosotros, Demetrio Kuruklis.
Y a todos, Nada más muchísimas antes, gracias. una corrección Sí. con relación a Argentina. Argentina se le considera el país, disculpen, no que es una renuncia, sino que es el país que más ha incumplido los fallos del CIADE. Ay, Dios mío. Esa es la referencia que quería hacer del Interesante. meeting, ¿no? Con relación al tema, Interesante. ¿no? Okay. Sí. Era eso nada más. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y esperen nuestro próximo cafecito con Yaso. Los que quieran una tacita de Yaso, con mucho gusto nos escriben y le vamos a regalar una de estas tacitas. Hasta luego.